Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Jair Salvador Pérez y yo les vengo a presentar el tema del sistema muscular. La organización estructural y funcional de los músculos. La función de los músculos son cinco: movimientos, estabilidad, control de aperturas y pasajes corporales, producción de calor, control de glucémico. El movimiento. Los músculos permiten moverse a una persona de un lugar a otro y mover partes individuales del cuerpo. Mueven el contenido corporal cuando se lleva a cabo la respiración, la circulación sanguínea, la alimentación y la digestión, la defecación, la misión y el parto. La estabilidad. Los músculos mantienen la postura al evitar movimientos no deseados. Algunos se denominan músculos y antigravitacionales porque al menos parte del tiempo resisten la atracción gravitacionaria y evitan caídas o resbalones. Controles de aperturas y pasajes corporales. Los músculos que rodean la boca no solo sirven para hablar, sino también para ingerir alimentos y retenerlos mientras se mastica. En los párpados y las pupilas regulan la admisión de luz al ojo. Producción de calor. Los músculos estirados producen hasta 85% de calor corporal, que es vital para el funcionamiento de enzimas y, por tanto, para todo el metabolismo. El control glucémico. Los músculos ayudan a regular la concentración de glucosa en la sangre dentro del rango normal. Los músculos estirados absorben, almacenan y usan gran parte de la glucosa del cuerpo y desempeñan un papel muy significativo para estabilizar su concentración en la sangre. Los tejidos conjuntivos y fascículos. Estos son cuatro: el perimiso, el endomiso, el epimiso y la fascia. El perimiso es un tejido conjuntivo más grueso que envuelve fibras musculares en haces llamados fascículos, los cuales se observan a simple vista como tiras paralelas el grano en un corte de carne, mientras que los trozos de carne tiernos suelen deshacerse fácilmente a lo largo de sus fascículos. El endomiso es una cubierta delgada de tejido conjuntivo laxo que rodea a cada fibra muscular. Crea espacio para que los capilares sanguíneos y las fibras nerviosas alcancen cada fibra muscular y asegura que ninguna célula muscular quede sin estimulación ni nutrientes. El epimiso se trata de una vaina fibrosa que rodea todo el músculo. En su superficie exterior se extiende hasta la fascia y en la interna presenta proyecciones entre los fascículos para tomar el perimiso. Fascia es una hoja de tejido conjuntivo que separa a los músculos o grupos de músculos entre sí y del tejido subcutáneo. Los músculos se agrupan en compartimentos separados por fascias. Fascículos y formas de los músculos. Los músculos fusiformes, los músculos paralelos, los músculos peniformes, los músculos circulares y los músculos triangulares. Los músculos fisiformes son gruesos en la parte media y puntiagudos en cada extremo. Por ejemplo, el bíceps braquial del brazo y el gemelo gastrocnemio de la pantorrilla. La fuerza muscular es proporcional al diámetro del músculo en su punto más grueso, y los músculos fusiformes poseen la fuerza considerable. Los músculos paralelos tienen un ancho muy uniforme y cuentan con fascículos paralelos. Algunos de ellos son tiras elongadas como el recto abdominal, el sartorio del músculo y el cigomático mayor de la cara. Los músculos peniformes tienen la forma de pluma. Sus fascículos se insertan de manera oblicua en un tendón que recorre el largo del músculo, como el eje o cañón de una pluma. Hay tres tipos de músculos peniformes: uniformes, en los que todos los fascículos se acercan al tendón desde un lado, por ejemplo los músculos palmares interóseos de la mano y los semimembranosos del músculo. La mano y los semimembranosos del músculo bipeniformes, en los que los fascículos se acercan al tendón desde dos lados, como el recto femoral del muslo, y multipeniformes, que tienen el aspecto de una gran cantidad de plumas con sus cañones que convergan en un solo punto. Estos músculos generan más fuerza de los tipos anteriores porque contienen más fibras musculares en una longitud determinada del músculo. Los músculos triangulares convergentes son anchos, en forma de abanico, en un extremo y más estrechos en el otro.
Entre los ejemplos se incluye el pectoral mayor en el tórax y el temporal a un lado de la cabeza. Los músculos circulares, esfínteres, forman anillos alrededor de ciertas aberturas del cuerpo. Cuando se contraen, constriñen la abertura y tienden a evitar el paso de materia por ella. Por ejemplo, el músculo orbital del ojo, en los párpados y los esfínteres uretral externo y anal. Los anejos musculares. Los músculos estirados se unen a los huesos por medio de extensiones de sus componentes de tejido conjuntivo. Hay dos formas de anejos, indirectos y directos. En un anejo indirecto carnoso hay tan poca separación entre músculos y huesos que a simple vista el tejido muscular rojo parece sugerir de manera directa del hueso. Sin embargo, bajo el microscopio las fibras musculares se detienen un poco antes del hueso, mientras que el espacio entre el músculo y el hueso lo ocupan fibras de colágeno. En un anejo indirecto, el músculo termina antes de su destino óseo y el espacio entre ambos se llena por una banda o una hoja fibrosa denominada tendón. Los grupos funcionales de músculos. El músculo principal, agonista, produce la mayor parte de la fuerza durante una acción articular particular. Por ejemplo, al flexionar el codo, el músculo principal es el braquial. Un sinergistas es un músculo que ayuda al músculo principal, en tanto que dos o más sinergistas que actúan sobre una articulación pueden producir más proteína que un solo músculo grande. Un antagonista es un músculo que se opone al principal, aunque en algunos casos se relaja para dar a este control casi completo sobre una acción. Empero, con más frecuencia, el antagonista mantiene alguna tensión sobre una articulación y, por tanto, limita la velocidad o el rango del músculo principal, con lo cual evita movimientos excesivos, lesiones articulares o acciones inapropiadas. Un fijador es un músculo que evita que un hueso se mueva. Fijar un hueso significa mantenerlo firme y permitir que otro músculo adjunto jale algo más. Por ejemplo, tengas en cuenta de nuevo la flexión del codo por el bíceps braquial. El bíceps se origina en la escápula, cruza las articulaciones del hombro y el codo y se inserta en el radio. Los músculos intrínsecos e extrínsecos, en lugar como la lengua, la laringe, la espalda, la mano y el pie, los anatomistas distinguen entre músculos intrínsecos y extrínsecos. Un músculo intrínseco se encuentra contenido por completo dentro de una región particular y tiene ahí su origen y su inserción, en tanto que un músculo extrínseco actúa sobre una región designada, pero tiene su origen en otro lugar. Por ejemplo, ciertos músculos extrínsecos del antebrazo producen algunos movimientos de los dedos y los tendones largos de este alcanzan las falanges. Como podemos ver, los músculos extrínsecos, músculos trapecio, músculo dorsal, del dorsal ancho, músculo romboides menor y mayor, músculo serrato lateral anteral, músculo pectorales mayor y menor. Los músculos intrínsecos, músculos intercostales, músculos serratos posteriores, superior e inferior. La inervación muscular. La inervación de un músculo es la identidad del nervio que lo estimula. Al conocer la inervación de cada músculo, el médico adquiere la capacidad de diagnosticar lesiones en nervios, médula espinal y tallo encefálico a partir de sus efectos en la función muscular, así como de establecer metas realistas de rehabilitación. Los nervios raquídeos se originan en la médula espinal, surgen a través de agujeros intervertebrales e inervan músculos debajo del cuello. A los nervios raquídeos se les identifica mediante laterales y números que aluden a las vértebras adyacentes. Por ejemplo, la T6 para el sexto nervio torácico y S2 para el segundo nervio torácico. Los nervios craneales se originan en la base del encéfalo, surgen a través de los agujeros del cráneo e inervan músculos de la cabeza y el cuello. Los pares craneales se identifican mediante números romanos 1 a 7 y con los nombres que se dan en el capítulo 14. Aunque no todos los 12 nervios craneales inervan músculos estirados,
Como podemos ver en la siguiente imagen, podemos observar cada uno de los nervios, tanto el frontal, el orbicular del ojo, el cigomático mayor, el plasmático, el deltoides, el pectoral mayor, el bíceps braquial, el brachiorradial, el flexor radial del carpo, abdominal externo oblicuo, tensor de la fascia lata, aductor largo, sartorio, rector femoral, vasto lateral, vasto medial, peronel largo, tibial anterior, extensor largo, sóleo, gemelo, flecho interno, vasos intermedios, vasos laterales, aductores, el pronador cuadrado, abdominal interno oblicuo, el abdominal transverso, el flexor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos, el supinador, recto abdominal, braquial, serrato anterior, coracrobraquial, pector menor, trapecio, esternocleidomastoideo, orbicular de la boca y el macetero. Los músculos de la cabeza y el cuello. Estos son el frontal, el orbicular del ojo, el nasal, el elevador del labio superior, el cigomático mayor, el orbicular de la boca, la glándula salival parótida, el masotero, el depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca, la plasmática. Los seres humanos tienen una cantidad mucho mayor de caras expresivas que otros mamíferos, debido a una compleja serie de músculos que se insertan en la dermis y los tejidos subcutáneos. Estos músculos tensan la piel y producen expresiones como una sonrisa de placer, un ceño fruncido, atemorizante o de sorpresa o un guiño de coquetería. Los músculos siguientes contribuyen a la expresión facial y al habla, pero se relacionan de manera primordial con la manipulación de alimentos, incluidos los movimientos de la lengua y la masticación y la deglutación. Estos son la palatoglosa, estiloglosa, músculos longitudinal inferior de la lengua, el geniogloso, el miloioideo, el genioideo, la laringe, la tráquea, el esófago, el constrictor faríngeo inferior, la hioides, el hipogloso, el constrictor faríngeo medio, el estiloides, el constrictor faríngeo superior, el vientre posterior del digastrio, el apófisis mastoideo y el apófisis estiloides. Los músculos de las regiones del hombro y la nuca. Los músculos que mueven la cabeza se originan en la columna vertebral, la caja torácica y la cintura pectoral, a la vez que se insertan en los huesos craneales. Entre sus acciones se incluye la flexión, inclinación de la cabeza hacia adelante, la extensión, mantenimiento de posición erguida de la cabeza, la hiperextensión, como cuando se mira hacia arriba, la flexión lateral, inclinación de la cabeza a un lado y la rotación, giro de la cabeza para mirar a la izquierda o a la derecha. Los músculos que aquí se ven son la línea superior de la nuca, el semiespinoso de la cabeza, el esternocleidomastoideo, músculos dorsales largo de la cabeza, músculo dorsal largo del cuello y el trapecio. Los músculos de la respiración. Se respira sobre todo mediante músculos que encierran la cavidad torácica, el diafragma y los músculos intercostales externos, internos e íntimos. El diafragma es un domo muscular entre las cavidades torácicas y abdominales que se comba hacia arriba contra la base de los pulmones. Tiene aperturas entre las dos cavidades para el paso del esófago, los vasos sanguíneos y linfáticos principales y los nervios. 3 capas musculares caen entre las costillas, los músculos intercostales externos, internos e íntimos. Los 11 pares de músculos intercostales externos contribuyen la capa más superficial. Se extiende desde el tubérculo de la costilla en sentido posterior hasta casi el principio del cartílago costal en sentido anterior. Cada uno tiene una pendiente hacia abajo y en sentido anterior de una costilla a la inferior.
Los 11 pares de músculos intercostales internos son profundos a los intercostales externos y se extienden desde el margen del esternón a los ángulos de la costilla. Función principal de los músculos intercostales consiste en endurecer la caja torácica durante la respiración para que no se muevan hacia adentro cuando el diafragma descienda. Sin embargo, también contribuye al agrandamiento y la contracción de la caja torácica y, por tanto, hace que sea mayor el volumen de aire que ventilan los pulmones. Músculos de la pared abdominal. A diferencia de la cavidad torácica, la abdominal tiene poco soporte del esqueleto. Sin embargo, está cubierta por capas de músculos amplios y planos cuyas fibras corren en diferentes direcciones, extendiendo la pared abdominal bajo el mismo principio que las capas alternadas de la madera contrachapada. Los músculos abdominal oblicuo externo, abdominal oblicuo interno, abdominal transverso, recto abdominal, la grasa subcutánea, la aponeurosis del abdominal transverso, abdominal oblicuo interno, el abdominal oblicuo externo, la piel y el peritoneo, la vaina del recto. El abdominal oblicuo externo da soporte a las vísceras abdominales contra la atracción gravitatoria, estabiliza la columna vertebral durante la carga de objetos pesados, mantiene la postura, comprime los órganos abdominales, con lo que ayuda a la expiración forzosa y la expulsación del contenido abdominoplébico durante el parto, la misión, la defecación y el vómito. A su vez, la contracción unilateral causa la rotación contralateral de la cintura. El abdominal oblicuo interno, la acción es igual que el oblicuo externo, excepto que la contracción unilateral causa rotación poslateral de la cintura. El abdominal transverso, su acción es comprimir el contenido abdominal con algunos efectos similares al oblicuo externo, pero no contribuye a los movimientos de la columna vertebral. El recto abdominal, su acción es flexionar a la región lumbar de la columna vertebral, lo cual produce la curvatura hacia adelante de la cintura. Los músculos de la espalda. En primera instancia, los músculos de la espalda extienden y rotan la columna, además de que la flexión en sentido lateral. Los músculos más prominentes de la espalda superficial son el dorsal largo y el trapecio, pero se relacionan con los movimientos de las extremidades superiores. Los principales músculos profundos son el semiespinal torácico en la región torácica y el cuadro lumbar en la región lumbar. El erector de la columna y el cuadro lumbar están dentro de una vaina fibrosa denominada fascia toracolumbar, que es el origen de algunos de los músculos abdominales y lumbares. Como se puede observar, podemos observar cada uno de los músculos de la espalda, el esternocleidomastoideo siendo un músculo del cuello, el semiespinal siendo un músculo de la cabeza, el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula, el romboide menor, el romboide mayor, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el serrato anterior, el serrato posterior interior, el abdominal oblicuo externo, el abdominal oblicuo interno, el glúteo menor, los rotadores laterales, el glúteo mayor, el glúteo medio, la fascia toracolumbar, abdominal oblicuo externo, dorsal ancho, el erector de la columna, el deltoides, el trapecio y nuevamente el esternocleidomastoideo. Músculos del piso pélvico. En los hombres, los músculos del piso pélvico, en tanto hombres como mujeres, el espacio perineo superficial de la vista inferior, como se puede observar en la imagen, es el isco cavernoso, la rafa perinal, el bulbo esponjoso, el músculo perinal transverso superficial, el elevador del ano, el glúteo mayor. Los hombres podemos observar el triángulo utrogenital, la uretra, la vagina, el ano, el triángulo anal.
Diafragma urogenital, vista inferior. Este está conformado por la sínfisis púbica, la rama púbica, el esfínter uretral externo, músculo perineal transverso profundo, el cuerpo perineal, el esfínter anal externo, la uretra, el compresor de la uretra, en mujeres la vagina, el ano, el diafragma pélvico desde la vista superior, como se puede observar en la última imagen, es el arco tendinoso facial del obturador interno, elevador del ano, la puborectal, pubocigo, liococcigeo, el cuerpo enococcigeo, el piriforme, coccigeo, el coxis, la uretra, la vagina, el recto y el piriforme. La vértebra S1 también se puede observar en las mujeres. Los músculos que actúan sobre el hombro y las extremidades superiores. Las extremidades superiores e inferiores tienen varios músculos que sirven sobre todo para mover el cuerpo y manipular objetos. Dichos músculos están organizados en distintos compartimentos separados entre sí para las membranas interóseas del antebrazo y la pierna y por tabiques intermusculares, como se puede observar en la siguiente imagen. Músculos que actúan sobre el antebrazo. Sobre la mano actúan músculos extrínsecos del antebrazo y músculos intrínsecos de la propia mano. Los vientres en los extrínsecos forman el contorno redondo y carnoso del antebrazo superior junto con el supinador largo. Sus tendones se extienden hacia la muñeca y la mano. Sus acciones son sobre toda la flexión y extensión de la muñeca y los dedos, pero también incluye la flexión tanto radial como cubital, la abducción y aducción de los dedos y la oposición del pulgar. Estos músculos son cuantiosos y complejos, pero sus nombres suelen describir su ubicación, aspecto y función. Los músculos que actúan en la cadera y las extremidades inferiores. Los músculos más largos se encuentran en las extremidades inferiores, a diferencia de los superiores. Están menos adaptados para la precisión que para brindar la fuerza necesaria destinada a permanecer de pie, mantener el equilibrio, caminar y correr. Los músculos glúteos son el mayor, el medio y el menor. El glúteo mayor es el más largo de los tres y forma la mayor parte de la masa magra de las nalgas. Es un extensor de la articulación de la cadera que produce el balanceo hacia atrás de la pierna en la caminata y proporciona la mayoría del impulso cuando se sube una escalera. El músculo más largo del cuerpo es el sartorium, que es estrecho y tiene forma de correa. Cruza el cuádriceps del lado lateral de la cadera al medial de la rodilla, como se puede observar en la imagen de arriba. Los músculos siguientes forman la mayor parte de la masa del músculo y producen su acción más obvia en la articulación de la rodilla, y sin embargo algunos de ellos cruzan las articulaciones de la cadera y la rodilla y producen acciones en ambas, moviendo el fémur, la tibia y el peroné. Músculos que actúan sobre el pie. La masa carnosa de la pierna está constituida por un grupo de músculos crurales que actúan sobre el pie. Estos músculos están unidos de manera estrecha a las fascias que los comprimen y ayudan al regreso de la sangre de las piernas. Las fascias separan los músculos crurales en compartimento anterior, lateral y posterior. Como podemos ver, los músculos que actúan sobre el pie son los gemelos, el sóleo, el peroné largo, el peroné corto, el tercer peroné, el tendón de Aquiles, el malleolo lateral, el extensor corto de los dedos, el tendón del tercer peroné, cabeza del metatarso 5, la rótula, la cabeza del peroné, la tibial anterior, la tibia, el extensor largo de los dedos, tendón del extensor largo del dedo gordo,
tináculo extensor, el extensor corto del dedo gordo, el tendones del extensor largo de los dedos y el extensor corto de los dedos. Como se puede observar, la vista lateral y vista anterior. Los músculos intrínsecos del pie. Estos serían el extensor corto de los dedos, y su acción es que extiende la falange proximal y todas las falanges de los dedos de la 1 a la 5. El flexor corto de los dedos flexiona los dedos del 2 al 5 y da soporte al arco del pie. El abductor del dedo pequeño abduce y flexiona el dedo pequeño y da soporte al arco del pie. El abductor del dedo gordo abduce el dedo gordo y da soporte al arco del pie. El cuadrado plantar, igual que el flexor largo de los dedos, flexiona de los dedos 2 al 5 y funciones locomotoras relacionadas. 4 músculos lumbricales flexionan los dedos del 2 al 5. El flexor corto del dedo pequeño flexiona el dedo pequeño. El flexor corto del dedo gordo flexiona el dedo gordo. El aductor del dedo gordo aduce al gordo. 4 músculos interóseos dorsales abducen los dedos de los pies del 2 al 5. 3 músculos interóseos plantares abducen de los dedos del 2 al 5. Muchas gracias.